Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Los que no me conocen, mi nombre es John Miguelito. Hoy venimos con un video totalmente diferente. Y es que, ya lo pueden observar, y es que tenemos una sorpresa. Esa sorpresa es que somos 800 suscriptores. Le doy gracias a todos aquellos que se suscribieron y que compartieron nuestros videos día a día. También quiero compartir contigo una alegría. Es que vamos a hacer una mejora para el canal. Y esa mejora también te va a afectar, porque ahora vamos a tener una nueva calidad de video. Con la adquisición de la nueva GoPro Hero 11 edición creadores, vamos a mejorar nuestros videos y quiero compartir esta contigo, abriéndola para que tú veas cada espacio, cada parte y cada cosa que contiene este paquete, porque juntos vamos a seguir creciendo para ver qué contiene y cómo son sus piezas. Aunque tú me dirás, bueno, es una cámara, sí, pero es que nuestros videos han sido grabados con nuestro celular y aún este video que estamos grabando con nuestro celular también, pero gracias, vamos a hacer unas nuevas mejoras. Quiero que abramos juntos esta caja, que es la nueva Hero 11 edición creadores, y como ves su portada y por detrás las instrucciones de cómo debemos armar la cámara. Entonces está totalmente nuevo. Vamos a abrir. Ok amigos, miren el estuche. Es un estuche de muy buena calidad y personalizado GoPro. Vamos a abrir. Ok amigos, lo que tenemos a primera vista es el Volta, que también es un trípode. Podemos observar, también se convierte en trípode. Este Volta tiene muchas funciones. Una de sus funciones es que él puede trabajar como control remoto, puede trabajar ya con la cámara aquí colocada, puede trabajar como power bank, y entre sus funciones tenemos que desde este botón activa capturas de fotografía, activa el video. Tenemos aquí que aquí podemos prender la cámara en un instante. Tú sabes que normalmente la cámara trae un botón encima que cuando tú lo presionas ella se activa a grabar de una vez. Bueno, esta actualización la trae también el Volta. Entonces, aquí podemos tener una conexión Bluetooth para poder utilizarla como control remoto, y también tiene esta entrada que es la conexión que va con el resto, es una entrada tipo C. Entonces, aquí te muestro también, tiene este botón adicional, ¿ves? Que si queremos colocar algún accesorio adicional, ya sea un LED o sea otra pantalla que va conectada junto con la cámara, también podemos hacerlo. O si tenemos el perchero, podemos guindarlo y queda nuestra GoPro frente. Entonces ya tenemos aquí nuestro Volta. Te voy a mostrar la LED, que es bien pequeña pero bien potente. Ella viene con tres niveles, ¿verdad? En uno de esos tres niveles, el primero son más o menos 20 lúmenes. El segundo nivel es 60 lúmenes y el tercer nivel es 125 lúmenes. ¿Ves? Entonces, aquí está el primer nivel, ahí está el segundo nivel y ahí está el tercer nivel, 125 lúmenes. También tiene una opción que es cuando si tú estás en las noches y quieres usarla, es una luz intermitente, que es esa. Ok amigos, y tiene este protector de silicona que nos sirve como difuminador para la luz. ¿Ves? Todo aquí. Seguimos todo. Tenemos aquí una batería enduro recargable. ¿Ves? También es bien pequeña. Y bueno, aquí la RAM para extraerla cuando ya está dentro de la cámara. Ok. Ok amigos, ahora te voy a mostrar el Media Mood, que viene con micrófono integrado, ¿verdad? Viene con un botón de encendido. Si no vamos a usar el Volta, podemos usar desde aquí el botón de encendido y ella abre de esta manera, ¿verdad? Un poquito de presión, hacemos nuevamente, estamos revisando. Ella contiene aquí, en la parte trasera, ella contiene un HDMI mini,
una entrada USB-C tipo. Ok, amigo, entonces también tenemos este anclaje aquí encima y un anclaje aquí de lado. Si queremos colocar un micrófono externo, si lo queremos usar este micrófono. Entonces, bueno, esta es la carcasa, colocar aquí. Y la protagonista de nuestra novela quiere salir, es la GoPro Hero 11. Sí, señor. Voy a mostrar aquí. Bueno, vamos a despejarla. Ok, amigos, miren, esta es nuestra Hero 11. Vamos a abrirla. Ok. Y aquí está, a introducir nuestra batería recargable. Y aquí en el borde tiene aquella entrada de la micro CD. ¿Okay? Entonces, también quería comentarte que la Hero 11 no contiene tarjeta de memoria, así que es una cosa que tienes que comprar aparte. Ok, dejamos esto por aquí. Levantamos y tenemos nuestro cable que viene USB por el frente y por la otra punta es tipo C. ¿Ya? Tenemos dos. Sí, tenemos dos iguales porque uno es para el Volta y otro es para la cámara. Ok, también tenemos otro adaptador adicional. Tenemos un momento. Tenemos aquí dos tornillos, que es la que nos va a agarrar nuestra cámara, va a sujetar nuestra cámara. Son dos. Tenemos un sujetador plano, que este nos sirve, este para enganchar. ¿Ves la forma que tiene? Él entra y engancha. Eso puede ser en el sujetador de pechero, en el que va en la cabeza, en el que va en los brazos. Él tiene muchos accesorios, ¿verdad? Que aún no los tenemos, que poco a poco vamos a ir adquiriendo, pero este sujetador es para eso, para que podamos colocar nuestra cámara aquí, si la queremos utilizar en el pecho, si queremos andar en bici, si queremos andar en moto, o en la cabeza también se usa en el casco. Aquí tenemos otra cosa, este es principalmente para usarlo en cascos. Ves que él tiene aquella pega, no recuerdo cómo es su nombre, pero es aquella que es doble faz, que pega de un lado y de otro. Quitamos esta tira, pegamos en el casco, si es que la vamos a usar para moto o para bicicleta, y colocamos nuestra cámara aquí enganchada. También, amigo, también tenemos otra cosa, tenemos adicional, que es aquella almohadilla que nos sirve para reducir el sonido del viento. Si estamos grabando en exteriores, se le va a colocar aquí y queda de esta manera, ¿ves? Eso nos reduce el sonido del viento. También te voy a mostrar. Aquí tiene una guía de cómo armarlo. Ella viene en una parte que viene en español. Aquí tiene todos los idiomas y uno de ellos es en español. También trae esta guía. Si quieres ser más objetivo, no leer y quieres ver en dibujo cómo se arma, aquí la tienes. Y esta calcomanía de Hero Pro para decorar tu cámara, para decorar tu estuche, como tú quieras hacerlo. Y bueno, amigos, esto es todo de nuestra Hero 11, así que el estuche. Ahora vamos a armarla. A ver, ok, y aquí está nuestra micro CD. Te quiero decir una cosa con respecto a esta memoria. Esta memoria, normalmente, para que tu cámara no tenga ningún problema y puedas correr bien los videos, no tenga ningún problema a la hora de grabación, tiene que ser Stream. Hay una que es Stream Pro y otra que es Stream. Nosotros compramos por cuestión de dinero, compramos una sola de Stream, la otra es un poco más cara, es de color negro, rojo y negro. ¿Ves? Compramos esta, si puede hacer un acercamiento. Ok, entonces aquí colocamos nuestra memoria, presionamos y ella agarra su memoria. Colocamos nuestra batería, ella va con esta parte hacia arriba, entonces puedes ver el conector.
está nuestro GoPro 11. Tiene doble pantalla, demuestra el lenguaje que desea colocar, en este caso español. ¿Sí? Español. Te dice que debes usar tu GoPro, todos los términos debes aceptar y debes activar tu GPS. Ahora, nos manda a descargar una aplicación la cual va conectada con tu telemóvil, con tu teléfono, que es esta aplicación. Esta aplicación. Sí. Como acabamos de abrir nuestra cámara, todavía no tenemos suscripción, no tenemos registro hecho, pero con esto te quería mostrar lo que es la GoPro 11. Ya, en un momento la vamos a armar completa y te muestro. Ok, amigo, entonces ahora quitamos esta tapa, ¿okay? Y colocamos nuestra cámara dentro, ¿ves? Este conector tiene que entrar junto con este, ¿ves? Ok, yo voy tomando forma, poco a poco. Vamos, sí. Se me toca fuera. Sí. Está bien nivelado para que entre el tornillo. Ahí entró. Tiene que tocar. Y no necesita llevar mucha presión, solo el ajuste perfecto da, porque recuerda que ella gira, ¿ok? No puede quedar muy apretada. Ok, aquí arriba tenemos la entrada de nuestro LED y la entrada para mostrarte cómo va la conexión de nuestra cámara. Ella, la entrada tipo C, va aquí. ¿Ves? El segundo conector. Conectamos de esta manera, es mucho mejor porque va a mantener el cable de un lado. ¿Ves? Si lo colocamos al revés, él va a quedar estorbando en la pantalla. Te muestro. ¿Ves? Él queda aquí estorbando la pantalla, así que es mejor colocarlo al contrario, aunque hace un poco más de presión, es mejor colocarlo al contrario. Y así queda libre la pantalla para nosotros manejar todo. Te muestro que ya vimos. Ahora ya tenemos nuestra aplicación, ya lo había mostrado. Ella nos pide que nos conectemos a nuestra aplicación. Vamos a crear nuestra cuenta y vamos a entrar. Ok, amigos, ya hicimos nuestra suscripción, agregamos nuestro correo. Ahora vamos a conectar nuestra GoPro. Listo. GoPro, conecta la GoPro, conectar a una cámara, permitir. Ok, hemos encontrado tu GoPro, conectar. Solicitud de vinculación, vinculamos y aquí también te dice lo mismo, ¿eh? Panel de control, modo fácil. Ya tenemos nuestra GoPro conectada, ¿ves? Vamos a observar, ¿vale? Pero aquí nos pidió actualizar desde nuestra aplicación, actualizar la cámara. Pueden observar. Ok, amigos, ya se actualizó. Aceptar, suscríbete para disfrutar subidas automáticas. Entonces, lo haré más tarde y tu cámara ya está lista. Ahora, todo lo que nosotros podemos grabar aquí lo vamos a conseguir aquí en nuestra aplicación. Vamos a mostrar. Ahí comienza ahora. Te voy a mostrar el sonido de esta cámara. Te voy a hacer una comparación con nuestro teléfono. Ok, amigos, y aquí vengo a hacer una comparación entre nuestro teléfono y nuestro GoPro. No pude colocar el audio que tengo ahí en el teléfono en la playa porque había demasiado brisa y había mucha interferencia, por lo tanto el audio no se grabó bien. Entonces me tocó volver a grabar el audio. Y te explico cómo podemos encender nuestra cámara desde nuestro Volta Music.
Ok, y luego también te voy a mostrar un acercamiento de cómo se ve desde atrás nuestra cámara. Aquí te muestro. Salte o corra con ella, ella se va a mantener estable. ¿Ves? Ahora aquí te muestro. En el horizonte donde estamos corriendo. Es para que veas las pruebas que se hacen con la GoPro y cómo van a quedar de ahora en adelante en nuestros videos. Para que tengas una idea. Probando lo que es la estabilidad de nuestra cámara. Ahora te voy a mostrar. Vamos. Aunque podamos correr, podamos saltar, se va a mantener siempre estable. ¿Ves? Te muestro. Solo quería mostrarte cómo se mantiene la estabilidad, cómo se ve la bahía desde esta altura. Ok amigos, ya regresamos de la prueba que hicimos en el exterior. Espero que te hayan gustado. Y muchas gracias por compartir este unboxing con nosotros y esta alegría que es para ti y para mí. Ahora nos vamos a ver desde esta cámara. ¿Está bien? No olvides suscribirte, darle a la campanita para que cada vez que subamos un video nuevo puedas disfrutar de él junto a nosotros. Muchas gracias a todos y bendiciones.